Bien, queridos hermanos, tengan la bienvenida a la casa del Señor. Estos días de frío, estos días que son propicios para coger cualquier resfriado, pero quiere el Señor en su misericordia nos cubra con su sangre preciosa para estar lejos de toda epidemia que está regándose en el mundo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Bien, queridos hermanos, vamos a la parte vital de esta enseñanza, de esta reunión, que es las Sagradas Escrituras. Hemos escogido el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 8 al 10. Hemos dejado el título que ha puesto la Real Sociedad Evangelística, las 10 dracmas. No hemos cambiado el título para nada. Entonces vamos a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y su palabra dice: Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. El 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Entramos en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta hermosa palabra, porción de tus sagradas escrituras, las cuales, Señor, con tu ayuda del Espíritu Santo de Dios, podamos hacer entender, Señor, lo que tú quieres decir en esta palabra, Padre. Guíanos, Señor Dios nuestro, en tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a discernir esta palabra, queridos hermanos, por cierto, muy hermosa, preciosa palabra, donde vemos la pura misericordia de Dios para con los hombres y los pecadores, queridos hermanos. Esta parábola, queridos hermanos, como dijimos, es el principio y una forma, una trilogía de enseñanzas que el Señor regaló a los hombres cuando estuvo su ministerio aquí en la tierra. Es verdad que en Lucas estamos tomando 3 enseñanzas, como son el hijo pródigo, las 100 ovejas y las 10 dracmas. En Mateo solo toman las 100 ovejas y nada más. Pero aquí el Señor ha puesto en Lucas un espíritu de asociación para enseñar al pueblo de Dios, a la grey de Dios, lo que el Espíritu hace. Primero, como sabemos, como lo menciona en las 10 ovejas, ahí se manifiesta Cristo el Hijo, cuando el Padre sale a buscar a las ovejas perdidas y trae puesta en el hombro. Asimismo, el Hijo pródigo, cuando regresa el Padre, abraza a su Hijo. Entonces estamos viendo al Padre, al Hijo, y ahora en las 10 dracmas, en una perdida, vamos a ver al Espíritu Santo como
No, la mujer aquí es tomada como que fuera la iglesia y por medio de ella el Espíritu Santo va a buscar ese drama, como les digo anteriormente, en su extraña obra, ayudando a los hombres prácticamente en su misericordia y gracia, queridos hermanos. Hemos visto que el Padre, recibiendo a su Hijo pródigo, que también en algún momento podremos ver en su debido tiempo, mediante el Señor nos ayude para ver. Asimismo estaremos viendo las 100 ovejas. Todas estas tres enseñanzas tienen algo que cautiva prácticamente y acorrala el corazón con la bondad expuesta por estos versículos que nos enseñan las Sagradas Escrituras a través de los evangelistas de nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo, el que busca solo Él, lo hace usando sus medios, queridos hermanos. Entonces vamos a ver cómo la mujer no representa al Espíritu Santo, sino representa más bien a la iglesia, como acabo de decir, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la casa de Dios, queridos hermanos, es la morada del Espíritu Santo, por lo tanto es un vehículo del Espíritu Santo, es decir, esta trilogía aparece el Padre, resultado de la parábola del Hijo pródigo, el Hijo como el pastor en la parábola de las 100 ovejas y el Espíritu Santo obrando por medio de la gracia para salvar a las personas perdidas y también a los que están caídos, levantarlos, queridos hermanos, porque siento que en la iglesia cristiana hay gente que se prepara, va todos los domingos, asiste varios días de la semana en la iglesia, pero decaen, queridos hermanos. Entonces entran en una depresión espiritual que mi esposa en unos estudios bíblicos ya había manifestado la depresión espiritual hace algunos 10 días. Espero y les invito a que puedan ver a través de las redes sociales en YouTube y Facebook, queridos hermanos. Entonces vamos a ver, a discernir por partes estos versículos. Dice, aquí vemos la palabra "oh, qué mujer" en el versículo 8 al principio dice. "Oh, qué mujer" significa, queridos hermanos, que solo el inicio es inaudito. Quiere decir, como quien dice, como decir algo, hermanos, para que usted me entienda, es como decir que madre coge y bota la basura a su hijo recién nacido. Aunque lo hacen, sí, hermanos, en este mundo cruel, sí puede pasar, pero una madre que ha dado a luz a su hijo con amor, que tiene todos sus cabales, todos sus 5 sentidos, parecería inaudito, queridos hermanos. Es por eso que aquí el Espíritu Santo habla, dice, "oh, qué mujer", dice que tiene 10 dracmas. Si pierde un dracma, no encendieron la lámpara. O sea que no es posible, no es dable esto, queridos hermanos, lo que está pasando, lo que quiere hacer entender el Espíritu Santo a su iglesia. Solo ese inicio es inaudito, que no se va a dar y que sería raro, queridos hermanos, como les puse ese ejemplo del niño, que suceda, que suceda algo fuera de lo natural, podríamos decir, fuera de las cosas que le agradan al Señor. Entonces, si alguien pierde algo de tanto valor, queridos hermanos, lo que quiere decir el Señor es que esas 10 dracmas es un valor especial que tiene alguna persona, y el Señor quiere transmitir que esas 10 dracmas
qué mujer, dice. Entonces, queridos hermanos, esa mujer va a tener cuidado de algo que ella valora, algo que tiene, cuanto más Dios, queridos hermanos. Si los dramas estamos representados por los hombres, el Señor nos ama con tanto anhelo que no puede permitir que nos perdamos y hará hasta lo último para rescatarnos del hoyo, queridos hermanos. Él no va a descansar hasta que nosotros podamos tocar su vestido, como la mujer que estaba con flujo enferma por más de 10 años. Él no va a pasearse, no va a dejar de pasearse, Él no va a descansar hasta que nosotros podamos por lo menos acercarnos con un poquito de fe y tocar su vestido, su bordón, para salvarlos. Esto es lo que quiere decir aquí, queridos hermanos. Entonces, el Señor quiere dirigir nuestro corazón principalmente a nuestro Padre. Y el Señor quiere que conozcamos al Padre. Lo que el Señor Jesús hizo de una manera muy especial fue presentarnos a ese Dios, queridos hermanos, que era tan altísimo, que era tan lejano para nosotros, y presentarnos a cada uno de nosotros tan cerca, queridos hermanos, presentarlos como nuestro Padre, Dios totalmente cercano. Entonces esas parábolas lo que hacen es traer al cielo hacia la tierra, y de ahí se derraman bendiciones como lluvias para su pueblo, queridos hermanos. La presencia del Señor bien cercana, como lo podemos tocar y como lo hacen esas preguntas como esta: oh, qué mujer. Es que una mujer ni siquiera se descuidaría de una moneda, cuanto más Dios, queridos hermanos. Eso es lo que quiere decir. Entonces Él empieza y da estos detalles. ¿Qué mujer tiene? O sea, hay un sentido de posesión. Hay un sentido de posesión porque el Señor dice que tiene 10 dracmas, y nosotros ya tenemos ese sentido de posesión, que Cristo está con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, nos compró a cada uno con precio de sangre, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, si hay un sentido de posesión, quiere decir cuando tú aprecias algo, tú no quieres que se pierda, queridos hermanos. Entonces hay una posición de economía, que no se pierda nada. ¿Se acuerdan cuando el Señor repartió los panes ahí en el sermón del monte, queridos hermanos? Cuando le preguntaron si sobró algo, sí, sobraron panes. ¿Y qué dijo el Señor? Que no se pierda nada. Hay un sentido de economía, queridos hermanos, y eso tenemos que grabarlo dentro de nuestros corazones, porque el Señor dice que no se pierda nada. Por eso hay muchas personas que no reciben la bendición de Dios, porque apenas tienen algo en su nevera, tienen algo y empiezan a botarlo, tienen una ropa apenas que hizo un huequito y empiezan a botar, cuando otras personas pueden ser bendecidas con lo que a ti te sobra, queridos hermanos. Por eso el Señor habla muchas veces en la iglesia diciendo que no se pierda nada, en un sentido de economía, queridos hermanos. Aquí lo que el Señor quiere indicar que nosotros tenemos una ligación con Cristo, que hay una manera, un tipo de comunicación con Dios. Él habla de una mujer que tiene, es decir, que posee algo y que Dios sentiría en su corazón si le faltara. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, las 10
el padre, cuando vienen solo cuartos y le falta uno, no se va a sentir completamente feliz. Desde luego, si es un padre amoroso, un padre que entrega a sus hijos todo lo que él puede dar a sus hijos y les enseña y desea lo mejor para ellos, no se va a sentir feliz. Va a faltar uno, ese espacio, esa silla va a estar vacía, queridos hermanos. De igual manera, si están 9 dracmas, queridos hermanos, ¿cuál es la preocupación de Dios para que se encuentre la una, queridos hermanos? Entonces vemos en la santa palabra, queridos hermanos, que aquí nos enseña, queridos hermanos, lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, queridos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que primero que va a hacer el Señor, queridos hermanos? Dice, vamos a ver lo que sigue. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas y pierde un dracma? Hay una palabra, dice, ¿no enciende la lámpara? ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? ¿Qué quiere decir eso cuando dice que pierde, que enciende la lámpara? ¿Qué es la lámpara? Es la palabra de Dios revelada a cada uno de nosotros. ¿Acaso cuando nosotros vivíamos en el mundo andábamos en oscuridad? ¿Qué quiere decir? Antiguamente, queridos hermanos, no había luz eléctrica, no había nada de luz. Si las mujeres tenían en su mano el dracma y se les caía, ¿qué tenían que hacer para buscar? Prender una mecha de candela para ver dónde cayó ese dracma. Y si como el piso era de tierra, quizás estaba empolvada, queridos hermanos. Y así es nuestra vida espiritual, queridos hermanos. Cuando nosotros caemos, estamos viviendo en oscuridad. Estamos llenos de polvo, queridos hermanos. Pero ¿qué es lo que nos hace vivir? ¿Qué es lo que nos devuelve a su luz admirable? Es la gracia suprema de Dios a cada uno de nosotros. Por medio de la luz, la palabra revelada, su luz admirable nos llevó el Señor nuestro Dios a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Luego hoy les hago una manifestación que este dracma pertenecía 10 monedas y era un diadema que utilizaban las mujeres para sostener el pelo. Era tan importante, ya sean pobres o ricas, tenían que utilizar eso. Entonces era la preocupación de encontrar y tenían que poner la luz, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, nosotros vamos a ver que aquí el Señor a través de la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos así en nuestra vida. Dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículos del 17 al 18, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo. ¿Por qué? ¿Quién es el espejo? Somos nosotros, queridos hermanos. Pero cuando Cristo viene a nosotros, ya no vemos nuestro rostro regular, sino vemos reflejado a Cristo. Entonces vemos a Cristo. Es como estarlo viendo cara a cara. ¿Por qué? Porque en nosotros se ha reflejado Cristo. Así
Eso es lo que va a aparecer en su reflejo. Eso es lo que va a aparecer en el espejo. Eso es lo que nos va a grabar en nosotros aquellos que nosotros miramos. Entonces dice acá, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor, queridos hermanos. Gloria a Dios, es la pura misericordia de Dios. O sea que el ser humano fue diseñado para estar delante del Señor y expresar al Señor. ¿Qué pasa cuando uno no está delante del Señor? Cuando le da la espalda al Señor y empieza a seguir a los demonios. Y ustedes lo han de haber visto. Se van pareciendo a los demonios. ¿O no les parece así como lucen muchos artistas de rock ahora? Con lenguas largas, cortadas, píperas se llama, con ojos pintados, con tatuajes. Ellos parecen más a los demonios. El diablo está profanando la imagen del Señor en los seres humanos, porque nos volvemos a las cosas bajas y en eso nos vamos volviendo, como dice también en Proverbios 23:7, dice, según el pensamiento lo que hay en nuestro corazón, tal es la persona en su primera parte. Dice, mire lo que dice ahí, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él, dice. ¿Se da cuenta? Lo que uno contempla con el corazón es lo que determina lo que uno se va pareciendo, lo que está dentro del corazón. Entonces hay que mirar al Señor para ser transformados en el Señor. Entonces estas monedas eran monedas que tenían el sello del rey, como les dije. Las monedas son con las que se pagaba, con las que se compraba, con las que se entra y con las que se sale. Son la personalidad de Dios en nosotros, es lo que nos hace entrar y salir, donde el Señor nos abre y nos cierra las puertas, queridos hermanos. Las monedas, las armas, estaban la imagen del rey. ¿De quién era esa imagen? Como les había dicho. Entonces, queridos hermanos, aquí lo que nosotros vamos a ver es la preocupación de esta mujer. Por ella se acostumbraban a ponerse esas diademas con las monedas. Si era una persona pobre o no, se ponía las monedas en la diadema y la guardaban en un pañuelito. Todo dependía de la época, de su situación. ¿Y cómo era, queridos hermanos? No. Por eso, queridos hermanos, ahora podemos disfrutar de la luz eléctrica. Pasa algo en la oscuridad, luz halógena, cantidad de luces, queridos hermanos, pero ahí no había luces, se tenía que prender un mechero y era la tierra, queridos hermanos. O sea, si caía, se enterraba, podríamos decir. Por eso es que lo que el Señor dice, para el Señor cada persona es muy importante, cada persona es de valor, queridos hermanos. Sí, si tú no eras un letrado, un apóstol, un gran escritor, puedes pensar que no eres nadie. No es así. Para el Señor cada persona es importante, cada persona es de valor. Para el Señor no hay montón, hay seres humanos a quien el Señor los conoce íntimamente y profundamente, queridos hermanos, y que los ama, que es más, que los creó para
la epignosis se llama, el pleno conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios para todos. Entonces vemos que se enciende la lámpara. Ven cuáles son los medios de gracia para encontrar la moneda perdida. Primero enciende la lámpara. En la Biblia le presentan dos cosas. Esas dos cosas se relacionan. En una parte representa la palabra del Señor. Dice en el Salmo 119, miren lo que dice en el Salmo 119: lámpara eres a mis pies tu palabra. O sea que la palabra del Señor es una lámpara. Se da cuenta la luz, pero no es la palabra muerta, es la palabra sin entender, sino la palabra que vivifica por el Espíritu, queridos hermanos. Por eso también nuestro espíritu humano representa la lámpara, y dice la Biblia: el espíritu del hombre es lámpara para el Señor. O sea, lo primero para encontrar lo perdido es encender la lámpara, usar la palabra viva revelada, y la segunda para la casa, queridos hermanos. La casa puede tener un significado, por decir, colegiado, como oramos al principio, pero también individual para cada uno de nosotros, como la salvación, queridos hermanos. Nosotros somos cada uno de la casa del Señor, y todos juntos somos la casa del Señor. Para cada uno no le es, y todos juntos lo somos con mucha mayor razón, queridos hermanos. Entonces, primero tiene que haber un trabajo de encender la lámpara, y tiene que ver con el trabajo del Espíritu Santo en el interior, es decir, de la regeneración del Espíritu, queridos hermanos. ¿Cuál es la regeneración del Espíritu? Llevando la palabra del Evangelio para que haya primero luz. ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor cuando tuvo que componer el caos, cuando creó la tierra? Porque estaba en un caos la tierra. ¿Qué fue lo que hizo primero? Que se haga la luz, dijo el Señor. Y luego sepárese de arriba, de lo de abajo, que estaba todo mezclado, todo hecho un champú, podríamos decir. Y entonces empieza a separarlo de arriba de lo que es de abajo, y lo que es el espíritu de lo que es la carne, de lo que es el ego, de lo que es de la naturalidad, lo que es del mundo y lo que es de Dios, lo que es santo de lo que es profano, queridos hermanos, de lo que es vil y lo que es menosprecioso y lo que es precioso, queridos hermanos. Eso empieza a separar, eso empieza a separar en nosotros, haciéndonos criaturas nuevas. Él tiene el principio de regenerar y luego santificar, de renovar. Entonces aquí estamos viendo ese trabajo del Espíritu Santo a través de la iglesia. ¿Cómo y cuándo? Cuando usted viene a nutrirse de la palabra de Dios, por el oír, dice la palabra de Dios, por la locura de la predicación, usted viene a entender las cosas que tiene el Señor para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Vamos a la epístola de Pablo a Tito, dice que nos habla de dos cosas. Vamos a Tito en el capítulo 3, miremos el versículo 3. La moneda, ¿qué quiere decir? La moneda perdida, el dracma perdida. Eso es la moneda perdida, el dracma perdido. Veamos en la Biblia qué dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Se da cuenta? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Les gustaba estar metidos en borracheras, en cabarets, pagando a mujeres, deleites diversos, en malicia, envidia, aborrecibles. Eso es el drama, queridos hermanos, perdidos. Y aborreciéndonos unos a otros, o sea, en pleitos, en peleas, queridos hermanos. Esa es la moneda perdida. Esa es la moneda en la oscuridad. Esa es la moneda en el polvo, queridos hermanos. En la carne, en el mundo, en la
de justicia que nosotros hubiésemos hecho, porque era lo que nosotros hacíamos, pecar. Nosotros estábamos perdidos. El que buscó la moneda fue la mujer. Entienda eso, queridos hermanos. El que buscó la moneda era la mujer, no la moneda buscó a la mujer. Nosotros, a través de sus medios de gracia, ¿qué pasó? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por pura misericordia. Eso es algo jurídico. Nos salvó por su misericordia y ahora empieza lo orgánico, la operación en nuestro interior por el lavamiento de la regeneración, queridos hermanos. En Juan capítulo 15, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, dice. La palabra nos limpia, pero esa palabra limpiadora, esa palabra que tiene el poder del Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos. Dice, no solo la regeneración y por la renovación del lugar santísimo pasa al lugar santo, y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y aquí vemos en Romanos capítulo 12, dice en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entendimiento, queridos hermanos. O sea, la renovación es la obra del Señor en nuestras almas. Allí es donde hay que valer. Hay que valer en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Allí también hay que valer en nuestras emociones, en nuestra voluntad, queridos hermanos. Aquí también hay que valer porque primero recibimos el Espíritu en nuestro espíritu por la fe, queridos hermanos. Pero esa vida viene para comenzar un proceso de renovación. La regeneración es un instante. La regeneración es cuando crees en el Señor, en el Espíritu del Señor. Vino a tu espíritu y te reformó. Y no hay nada más que hacer, queridos hermanos. Pero la renovación, déjeme decirlo, es una vida que dura todo el tiempo. Siempre tenemos que estar desechando basura. Siempre van a encontrar personas que quieran poner nuevamente el polvo sobre el trauma, queridos hermanos. Si el trauma representa a nosotros y están empolvados, siempre hay alguien que va a armar una polvadera para tratar de cubrirlos. ¿Acaso ustedes no han tenido amigos o familiares o compañeros de trabajo que les ofrecen una cerveza cuando justamente tienes sed, estás trabajando en un calor? Y con ese pretexto te dicen, solo unita nomás para la sed. En el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda a todos esos espíritus de maldad, queridos hermanos. Por eso dice, pero ahora la renovación es una vida que dura todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar en vigilia, queridos hermanos. Es necesario que pase a nuestra alma y sea nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestra voluntad sea una casa que sea digna de recibir al Espíritu Santo. Ahora viene la barrida de la casa para recuperar ¿qué? Aquello que se aprecia, lo cual es la imagen del dueño. ¿Quién es la imagen que está grabada en nosotros los cristianos? La imagen de Cristo. Entonces Cristo viene a buscar a sus hijos, queridos hermanos. Y Cristo no es una persona que tiene dos sentimientos, sino que Cristo no se cansa. Él continúa y continúa buscándole y levantándole, empujándole a cada uno
El Señor quiere recuperar la imagen de Cristo en nosotros, porque nosotros la hemos manchado a causa del pecado. Entonces tiene que haber una barrida, es decir, primero hay la encendida de la lámpara, entonces la barrida de la casa. ¿Para qué vale la casa, queridos hermanos? Para que toda la mugre que esté encima de la moneda posiblemente salga y pueda aparecer la moneda y la imagen del dueño. Posiblemente, queridos hermanos, con tanto polvo está en oscuridad, no se va a encontrar, entonces se tiene que encender la lámpara y se tiene que barrer. Eso es lo que hace el Señor. Busca, y dice en la palabra, dice, ¿y qué dice aquí? Busca con diligencia hasta encontrarla. Miren lo que hace nuestro Señor con nosotros. Con diligencia, dice. En la búsqueda nosotros pensábamos que nosotros éramos los que buscábamos al Señor. Pensábamos que nosotros éramos los buscadores. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque muchas veces nos tratamos de ser creyentes. Nosotros leíamos filosofía a los grandes filósofos de Grecia, psicología, erotismo. No era nada más, queridos hermanos, buscando la verdad, pero realmente esa hambre interna que teníamos en ese momento era el Señor buscándonos a nosotros por su Espíritu. Porque Él nos amó primero, queridos hermanos. Luego tiene que el Señor barrer ese montón de porquerías que nos atosigamos tratando de leer cosas que nada tenían que ver con la suprema gracia del Señor. En verdad nos buscaba el Señor y es el que nos busca. Entonces dice, busca con diligencia. Qué precioso es esto, hermanos, que el Señor con diligencia nos busca. Esa palabra clave, buscar, o sea, el Señor en verdad nos busca. En realidad le importamos a Él de tal manera que si nos encuentra en el lugar que tenemos que estar, que ahí es en la mesa un lugar especial para nosotros, sus hijos, Él los busca. Cuando te parece que Él ejercita la intercesión ejercita a nuestro Señor, porque dice que está sentado a la derecha del Padre e intercede por nosotros, dice, ante el Padre. Él no solo intercede cuando ya tenemos todas las cosas arregladas, no. Cuando sufrimos, cuando el enemigo trata de sacudirnos, de zarandearnos, queridos hermanos. ¿O acaso no se acuerdan lo que le pasó a Pedro y el Señor le dijo? Han pedido tu alma para zarandearte, pero yo intercedí por ti. ¿Qué le pasó a Judas Iscariote? Pecó contra el Señor, pero no tuvo fe. Entonces explotó, por ahí se explotó, se cayó y se reventó, queridos hermanos. Pero como el Señor Jesús intercedió por Pedro, ¿qué pasó? Pedro pecó contra Dios, lo negó, sí, pero mantuvo su fe, queridos hermanos. ¿Y qué pasó? El Señor lo perdonó y le dijo, santifica a todos tus hijos, a todos los que están contigo, porque le quiso zarandear. Sí, queridos hermanos. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Quiere decir que lo confirmó a Él primero, queridos hermanos. Nada podemos hacer sin que el Señor Jesucristo nos haga con nosotros. Pero que no falte tu fe. Esa es la palabra clave, que no falte la fe, para que el Señor nos pueda encontrar, para que el Señor nos pueda ayudar. Él no tira la toalla, queridos hermanos. Él buscará hasta encontrarnos, porque Él es el que nos
diciendo gozaos. Las iglesias locales serán otras iglesias y las iglesias vecinas, por ejemplo, se pondrán con los ángeles, porque después hablan los ángeles también diciendo gozaos conmigo, aleluya. Porque se ha encontrado el drama. ¿Qué quiere decir? Que una persona se ha arrepentido, o sea, hay fiesta en el cielo por un pecador arrepentido, queridos hermanos. Que gloria mía, entonces son libres tanto los ángeles como los querubines, los hombres. Y se les reveló el maligno, él sabía el daño que haría, pero él sabía también que el gozo es mayor del que había habido. ¿Por qué? Porque el Señor nos mantuvo, porque el Señor intercedió por nosotros para que nos mantengamos en la tentación, para que no seamos sacudidos. Ahí nos damos cuenta la eficacia de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que es poderosa. Entonces, una persona que nunca conoce aflicción, no conoce el consuelo también. Por eso muchas veces el Señor permite que el enemigo nos sacude. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos ese consuelo. Si no, no podríamos conocer el consuelo ni la gracia de Dios si no tuviéramos tal aflicción. Es necesario. Y ahí vemos una palabra que dice gozaos conmigo, dice. ¿Se da cuenta? Delante de los ojos, delante, en el versículo 10, os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Santo Dios, ¿qué es esto, queridos hermanos? O sea, quiere decir que nosotros tenemos nuestras vidas aquí en la tierra, queridos hermanos. Es como una película que se está viendo en el cielo, queridos hermanos. Es una película porque aquí dice, miren su palabra, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Porque los ángeles están viendo lo que sucede en la tierra como una película, queridos hermanos. Sí. Veamos en 1 Corintios capítulo 4, vamos a ver esa noción de espectáculo. ¿Qué es un espectáculo? Es porque estamos viendo un espectáculo, ya sea un partido de fútbol, ya sea lo que sea, una danza, lo que sea en un teatro, estamos viendo un espectáculo, ¿sí o no? Vamos a 1 Corintios capítulo 4, vamos a ver la noción de espectáculo, vamos a leer desde el versículo 9. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 dice: porque según pienso Dios ha exhibido, nótese en exhibido, dice, a nosotros los apóstoles, la palabra exhibición, o sea, hay una exhibición, es como un desfile, queridos hermanos, exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo, mire, al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, es un espectáculo nuestras vidas. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos y llegamos a los pies del Señor, se alegran los ángeles.
Señor. No se olvide. Entonces, les llegan directo a los demonios. Ese es un problema que no está cubierto. Es pasto de los demonios, queridos hermanos. Entonces, cada uno tiene una cobertura. Los que estamos nosotros cubiertos por la sangre de Cristo, somos inmunes a su ataque, queridos hermanos. ¿Qué pasa, queridos hermanos, cuando nos salimos de esa cobertura? Entonces llegan directo los demonios. Es el problema. Quien lo está cubierto es pasto de los demonios. Esto quiero decir. No piensen que el mundo maligno es inocente, queridos hermanos, y con esto voy a finalizar. Es asesino, hace las peores cosas. Si tú no estás bajo la cobertura del Señor, si tú no tienes en cuenta el cuidado del Señor, su sujeción al Señor, tú sales a tu propia manera, como tú crees. Tú te burlas de las prescripciones del Señor, de sus mandatos. Tú te estás saliendo de su cobertura. Es como que te estás quitando el paraguas de un aguacero. Estás inmediatamente expuesto o expuesta a los ataques del maligno. Cuando tú estás en la sujeción al Señor y cuando tú te pronuncias en sujeción, en espíritu y en verdad, cuando se colocan muchas veces, hay algunas mujeres que se colocan el velo en su cabeza. Eso quiere decir que están sujetas a la suprema voluntad del Señor. Yo no soy nadie para pedir a las mujeres que se pongan el velo, pero el Espíritu Santo es el que habla. ¿Qué quiere decir ese velo en las cabezas de las mujeres? Sujeción a Dios, a su suprema voluntad. Cubiertas. Quiere decir con una cobertura. Pero hoy no estamos hablando del velo, queridos hermanos. Pasemos adelante eso, queridos hermanos. Miremos el verso anterior aquí en 1 Corintios capítulo 4, verso 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sino nosotros reináis y ojalá reinaseis, para que vosotros nacemos también juntamente con vosotros. Ya estáis saciados, no necesitamos de los apóstoles, no necesitamos que nos digan nada, ya estamos saciados, ya reinamos. Hay mucho orgullo en la iglesia, queridos hermanos. Si hay orgullosos, una persona orgullosa en la iglesia empieza a contaminar como la levadura, queridos hermanos. Y esa iglesia lamentablemente se vuelve orgullosa. Queremos hacer las cosas solitos, reinar solitos. Ahí es donde se abren las puertas y la brecha de los demonios. Gozo delante de los ángeles, o sea, los ángeles son espectadores porque nosotros somos espectáculos, queridos hermanos. Nosotros estamos siendo vistos por un mundo invisible. En ese mundo, queridos hermanos, invisible existe una guerra. Como usted nos imagina, existe un campamento que nos cubre y un cerco que nos cerca, como Satanás se quejaba delante de Dios cuando vino a Job. Le dijo, porque tú lo cubres, le dijo, pero déjame que le quite sus cosas. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Entonces, cuando tú respetas a Dios y te guardas, y esa es la sabiduría y siempre de ser manifestado, es el temor a Dios. El principio de la sabiduría, cuando tú respetas a Dios, te guardas. Esa es la sabiduría y esa es la inteligencia, el apartarse del mal.
pero a ti nadie te tocará, y eso es verdad. Muchas veces te tocaba, venía el enemigo contra ti, pero el otro caía muerto. No es que tenía que morir el otro, sino que tú tenías la cobertura. Así es. En el mundo natural eso pasa. Los demonios son malos. Malos en excelencia, queridos hermanos. Recuerden, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos, Señor, que eres bondadoso, te agradecemos que tú eres una cobertura verdadera. Ayúdanos a ser personas que te amamos, personas que quieren vivir en el Espíritu, personas que quieren vivir en unión contigo, Padre. Tú eres el marido que te haces cargo de las cosas. Déjanos vivir, Padre Santo, bajo tu regazo, bajo tu cobertura, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Padre, ilumina a las hermanas, Padre, que se quejan de sus esposos, Padre, que creen que no son suficientes, buenos y maduros para cuidarlas. Pero acuérdese de que Dios es quien está cuidando a través de su esposo, queridos hermanos. No es solo su esposo, sino Dios cuidando a usted a través de su esposo. Así es que respételo, ámele y quiérale. Podéis en paz. Demos gracias al Señor. Amén, Señor. Amén.